Situación preocupante en China. En una reciente publicación de este 24 de diciembre de 2022, científicos alertan que se estarían filtrando documentos en donde en China se habría registrado en lo que va de diciembre 2022 250 millones de personas infectadas por COVID-19. Una situación en donde se estaría confirmando que prácticamente por día 1 millón de personas salen contagiadas de COVID-19. Una situación que se habría hablado en una proyección, en un trabajo de investigación que lamentablemente se estaría haciendo realidad. ¿Cuál es la situación de China y qué dirían estos documentos filtrados? En este video vamos a compartir esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el Dr. Luis Antonio Pacola Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 24 de diciembre de 2022 en donde un grupo de científicos habrían alertado la filtración de documentos en China que estarían hablando sobre 250 millones de personas infectadas en lo que va de diciembre de 2022. Una situación preocupante en donde la expectativa o las proyecciones que habrían realizado trabajos de investigación lamentablemente se estaría cumpliendo, dado que a lo que va de diciembre de 2022 China ya habría registrado 250 millones de infectados, lo que equivale a 1 millón de infectados por día. ¿Cuál es la situación de China y qué dirían estos documentos? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. No olvide suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos desarrollando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Hemos creado un canal en Telegram. A través de la cuenta de Luis Pacora usted podrá acceder para obtener información en relación a los temas de salud. Bueno, un punto preocupante que se estaría dando hoy en China sería la filtración de documentos en donde las autoridades en China estarían confirmando una situación preocupante. 250 millones de personas infectadas por COVID-19 a lo que va de diciembre de 2022, lo que significa que dado que el documento habría sido reportado este 24 de diciembre de 2022, China tendría una tasa de contagios de 1 millón de personas por día. ¿Qué es lo que podría pasar con ello y qué más estaría revelando este informe? En una publicación de este 24 de diciembre de 2022, los científicos hablarían sobre ello. Según la publicación, se estaría mencionando, se filtran documentos de funcionarios de salud chinos que estarían revelando que hubo 250 millones de contagios de COVID-19 en diciembre de 2022. Según la publicación, se estaría mencionando que casi 250 millones de personas en China pudieron haber contraído COVID-19 en los primeros 20 días de diciembre, según una estimación interna de los principales funcionarios de salud de la nación. Si la estimación es correcta, y esto es importante que nosotros debemos tomar en cuenta, esto representaría casi un 18% de los 1.400 millones de habitantes que tiene China y representaría el mayor brote de COVID-19 hasta la fecha en todo el mundo. Las cifras citadas se presentaron durante una reunión interna de la Comisión Nacional de Salud de China, en donde se habían citado fuentes familiarizadas con el asunto o involucradas en discusiones. El resumen de la Comisión Nacional de Salud habría profundizado en el tratamiento de pacientes afectados por el nuevo brote. Una copia de lo que supuestamente eran estas notas de reunión habría sido publicada en redes sociales de China. Sin embargo, la autenticidad del documento todavía no habría sido verificada, pero es muy importante que estaría reflejando la situación actual de China. Es importante mencionar que entre las estimaciones citadas en ambos informes estaba la revelación de que solo
37 millones de personas se habrían infectado recientemente de COVID-19 en todo China. Esto contrastaría dramáticamente con el número oficial, que habría mencionado 3.049 nuevas infecciones reportadas ese día. De 37 millones a 3.049 infecciones. Dentro de lo que se habría mencionado, el subdirector del Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades, quien habría presentado la cifra a los funcionarios durante la sesión informativa a puerta cerrada, citando a 2 personas familiarizadas en el asunto. El funcionario habría explicado que la tasa de propagación de COVID-19 en China seguía en aumento y estimó que más de la mitad de la población de Beijing y Sichuan ya estaba infectada. Las estimaciones siguen a la decisión de China de principios de diciembre de desmantelar abruptamente su estricta política cero COVID, que había estado vigente durante casi 3 años. Todas estas cifras contrastan abruptamente con los datos publicados por el Sistema Nacional de China, que habría informado solo 62.592 casos sintomáticos de COVID-19 en los primeros 20 días. Se desconoce cómo el Centro de Salud Nacional de China habría llegado a las estimaciones citadas, y es importante que ya China no cuenta con un registro oficial de su número total de infecciones, después de que las autoridades cerraran su red nacional de cabinas de pruebas PCR y dijeran que dejarían de recopilar datos sobre los casos asintomáticos. Situación preocupante que se refleja en China. Estos datos son importantes a tomar en cuenta. Si bien es cierto, no son datos que se expresa oficialmente en China, ya estaría reflejando una situación en donde nosotros debemos cuestionar qué es lo que está pasando en China. ¿Por qué no se estaría dando la información correcta? ¿Por qué ya existen documentos que reflejan una situación paralela a lo que el gobierno estaría reportando? Es preocupante que los documentos mencionan que hasta el 20 de diciembre se habrían registrado casi 250 millones de personas infectadas, y los datos oficiales solo reflejan 62.300 personas infectadas. Otro punto importante, registran casi 37 millones de personas infectadas, mientras que los datos oficiales solo reflejan 3.000 personas. ¿Qué es lo que está pasando en China? Lo importante es que de confirmar la autenticidad de los documentos, que claramente se refleja por la situación que se vive en China, lamentablemente China está en la peor situación de la pandemia con respecto a los 3 últimos años, lo que significa que el riesgo de una nueva variante estaría más cerca, y es muy importante que el mundo entero debe estar atento ante ello. China ya estaría registrando 250 millones de personas infectadas, y son datos que nosotros debemos tomar en cuenta. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente publicación de este 24 de diciembre 2022, en donde se filtrarían documentos que hablarían cuál sería la situación real de China. Según la publicación, se habría mencionado que documentos se habrían filtrado en donde los funcionarios en China estarían revelando que en el mes de diciembre en China se habrían registrado 250 millones de infecciones por COVID-19. Según el documento, se habla que China estaría en una situación crítica, en donde prácticamente el 18% de la población china, de los 1.400 millones de habitantes, ya habría salido infectada por COVID-19, lo cual esto seguirá creciendo y lamentablemente se llevará a un colapso sanitario. Los informes oficiales que da China no contrastan con la información recabada en esos documentos, en donde los datos oficiales en China habrían mencionado que el número de contagios en diciembre habría alcanzado alrededor de los 62.000 contagios, mientras que el contraste diría que serían 250 millones de personas infectadas. Una situación preocupante en donde se estaría ocultando cierta información, lo cual va a complicar la salud del resto del mundo. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento
de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.